Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Al menos dos cosas importantes en este Evangelio. Primero, el rechazo completo de Jesús a cualquier tipo de venganza, incluso contra aquellos que le tratan mal. Ese no dejarle entrar en la aldea de Samaria, debido a que los samaritanos estaban en pugna con los judíos de Jerusalén, y todo aquel que intentaba ir desde Galilea a Jerusalén tenía que hacerlo por el Jordán, porque si lo hacía a través de la montaña de Samaria corría este riesgo de no ser aceptado. Bueno, ese rechazo a Jesús era menos grave que lo que sufrió después a mano de los judíos en Jerusalén cuando le crucificaron. Entonces Jesús se convirtió en el abogado de sus asesinos, pidiéndole al Padre que les perdonara porque no sabían lo que hacían. Y en este caso se enfrenta con sus apóstoles, que quieren dar un castigo ejemplar contra estos que están rechazando a Cristo. El camino de la violencia no es el camino del Señor. No es el camino del Señor el camino de la maldición. «Bendecid, sí, no maldigáis», dijo en otra ocasión. Pidamos por nuestros enemigos, pidamos por los que nos hacen daño. Y si alguna vez estamos muy tentados de reclamar al Señor que venga fuego del cielo, pues recordemos que la medida que usemos la usarán con nosotros, y que también cada uno de nosotros necesita ser perdonado por Dios y también por el prójimo. Y luego hay otra enseñanza con este triple encuentro con personas que querrían seguir a Jesús, uno de ellos, o a los cuales el Señor les invita a que le sigan. Ahí hay una cuestión de fondo. El Señor tiene que tener la primacía en nuestra vida, tiene que ser el primero. Nada ni nadie puede estar antes que Jesús, antes que Dios, por encima de Dios. Nada ni nadie. Pero lógicamente sí que hay cosas y personas a las que tenemos que amar, y tenemos el deber de amar. Tenemos el deber de amar a la familia, el deber de amar a la patria, el deber de amar a los amigos. Es decir, el Señor no quiere reinar a solas en nuestro corazón. El Señor no es celoso, pero sí que quiere ser el primero. Tiene derecho a ser el primero porque Él es Dios. No debemos olvidar que el primer mandamiento de la ley de Dios dada a Moisés es justamente este: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y podemos ampliar: y sobre todas las personas. Dicho esto, poniendo a Dios en el primer lugar, los otros afectos quedan ordenados, quedan en su sitio. Más aún, Dios se convierte en el garante de esos afectos. ¿Cuántas veces he visto que personas que dicen que aman a sus hijos por encima de todo no dudan después en ponerles en situaciones difíciles en todos los aspectos, porque ellos han roto su matrimonio y dicen que tienen derecho a ser felices? Oye, pero ¿no estabas diciéndome que lo primero era tu hijo? Pues ya no veo que sea tu hijo lo primero, porque a ver, ahora, si tienes que con un sueldo pagar 2 familias y 2 casas, y pues a ver cómo llegan, ¿no? Y tu tiempo y el ejemplo y todo lo demás. Cuando Dios está en el primer lugar, los afectos, el resto, los afectos legítimos, quedan en su sitio, quedan ordenados, y Dios garantiza que esos afectos existan también cuando no te apetece o cuando han decaído dentro de ti. Pero Dios tiene que estar en el primer lugar.
Vamos a poner 3 ejemplos cotidianos en los cuales hay algo o alguien que pugna por estar en un lugar antes que Dios. Empezamos por la familia. No siempre, afortunadamente, pero sí a veces. Hay personas que son de tu familia y que quieren estar antes que Dios en tu corazón. Por ejemplo, que no te dejan ir a misa, o que se molestan cuando vas a misa, o que te critican, o que te dicen que eres un beato, o que te dicen que a ver qué haces tú en la iglesia tanto tiempo, o que estás descuidando tu familia. Y pudiera darse el caso en que eso sucediera. Efectivamente, estás mucho en la iglesia y estás abandonando la educación de tus hijos o abandonando el cuidado de tu hogar, sea el marido, sea la esposa. Pudiera darse ese caso. No es lo normal, pero pudiera darse. Pero cuando te dicen eso de que estás demasiado en la iglesia, que rezas demasiado, que eres un beato o una beata, generalmente no se debe a que estés pasándote de la raya, sino simplemente a que estás yendo a misa. Son personas celosas, son personas posesivas, son personas que quieren tener al cónyuge continuamente a su disposición y que no toleran que tenga ni la más mínima vida propia, ni siquiera la vida espiritual. Bueno, pues Dios es lo primero. Y eso significa que tienes que hacer ver al otro o a la otra que tú tienes una vida, tienes un alma, que tienes que cuidar de tu vida y de tu alma, y que si él o ella no quiere ir a misa, pues es un asunto de ellos, pero que tú vas a ir. Y que tú vas a ir a misa y que vas a hacer oración. Claro que puedes hacer la oración en tu casa, pero debes hacerla en tu casa o en la iglesia. Tienes un alma que tienes que cuidar y Dios es el primero. Otro ejemplo, otro ámbito es el trabajo. Lo mismo que a veces puede pasar con el cónyuge, en el trabajo muchas veces te piden alma, vida y corazón. No hay tiempo suficiente. Tienes que dedicar todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu salud a la empresa. Pues habrá veces quizá en que no te quede más remedio, porque o eso o no trabajas, o en que sean situaciones puntuales, qué sé yo, un cierre de cuentas de fin de mes o de fin de curso. Bueno, pero lo normal no tiene que ser eso. Primero Dios, y primero Dios significa que tienes que tener tiempo para Dios, para ir a misa el domingo, por lo menos, que tienes que tener tiempo también para tu familia, que no es que tienes que estar descuidando a tu familia para atender al trabajo o descuidando el trabajo para atender a tu familia. Tendrás que encontrar un equilibrio, que no siempre será fácil, porque no siempre los trabajos te permiten una conciliación con la vida familiar, pero en la medida de lo posible tienes que luchar por eso. Porque lo primero en tu vida no es el trabajo ni es el dinero. Si eso es lo primero en tu vida, Dios ya no es el primero en tu vida. Otro ejemplo, la vida pública. Dios tiene que estar antes que tus simpatías políticas. Esto a mí me ha producido siempre extrañeza y me ha producido no solamente sorpresa, sino también disgusto. ¿Cuántos católicos, incluso practicantes curas, ponen al partido político por el cual sienten simpatía por encima de Dios nuestro Señor? Y no les importa que ese partido político tenga en su programa y después aplique medidas claramente contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Pero ¿cómo puede ser? Si lo primero es Dios y ese partido que puedes tener simpatía por él, bueno, pues eso, las simpatías como los sentimientos muchas veces son incontrolables, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es el consentimiento. Pero primero tiene que estar Dios. Y tú, en cambio, dices que eres católico practicante, posiblemente hasta lo seas, pero luego votas a un partido que está en abierta contradicción con las enseñanzas de la Iglesia, aquellos 3 principios no negociables de los cuales hablaba Benedicto XVI. Por lo tanto, primero Dios. Primero Dios. Lo demás va a venir ordenado. Va a venir ordenada tu vida personal, tus relaciones familiares, tus relaciones laborales, tus relaciones sociales. Va a venir ordenado, dándole a cada cosa su sitio. Pero primero Dios. Si no ponemos a Dios en el primer lugar, no hay orden. Todo se convierte en un caos. Y cosas o relaciones o afectos que son buenos, quizá se agigantan a costa de otras cosas y se produce un desequilibrio que nos hace daño en el alma y también en el cuerpo. Primero Dios, porque solo Dios es nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. Que así sea.